La crisis en Perú ha escalado tanto y tan rápido que incluso la ONU hizo este viernes un llamado urgente a la ciudadanía y a las fuerzas del orden para restablecer la calma. Al mismo tiempo, países como Estados Unidos aconsejan a sus ciudadanos que reconsideren viajar a Perú o directamente que no visiten regiones como Loreto, Ayacucho, Cusco o Junín debido a las protestas y al aumento de los crímenes. Hasta ahora se contabilizan centenares de heridos y al menos 20 fallecidos como resultado de las protestas, de acuerdo con la actualización más reciente del Ministerio de Salud. La Defensoría del Pueblo interpuso una denuncia para que se investiguen estas muertes y pidió a las autoridades que usen la fuerza dentro del marco legal y respetando, eso sí, los derechos humanos. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, lamentó estos fallecimientos durante una ceremonia de graduación militar. Señaló que las Fuerzas Armadas tienen la instrucción de proteger a los manifestantes, pero condenó los actos vandálicos. Escuchemos. Lamento los trágicos acontecimientos que han cegado la vida de varios compatriotas en varias regiones del país. Esto tiene que parar. Este gobierno de transición que presido entiende y sigue recogiendo las demandas de los millones de peruanos y peruanas que han salido legítimamente a levantar su voz, la misma que seguimos respaldando, ratificando que la policía y las Fuerzas Armadas tienen claras instrucciones para salvaguardar la integridad y los derechos humanos de los manifestantes. Sin embargo, condeno enérgicamente los actos vandálicos que algunos radicales, usando la buena voluntad del pueblo en su derecho a movilizarse, utilizaron para atentar contra policías, militares, civiles, instituciones públicas y privadas. La situación de Boluarte es cada día más compleja. Por un lado, está perdiendo apoyo en sus propias filas y por el otro, no encontró en el legislativo el impulso necesario para su propuesta de salida a esta crisis. A Boluarte, los ministros de Educación y Cultura le duraron, imagínese usted, y esto es lo que comentábamos al principio, solamente 6 días. Patricia Correa y Yair Pérez renunciaron al considerar que ha habido una desproporcionada respuesta a las manifestaciones antigubernamentales. Correa señaló en su cuenta en Twitter que la violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte. Pérez, por su parte, sostuvo que Perú necesita paz y diálogo efectivo en lugar de más violencia. Por otra parte, el Pleno del Congreso rechazó este viernes la propuesta de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales a diciembre de 2023. Un grupo de congresistas se plantó dentro del edificio del Legislativo con pancartas para pedir a gritos, eso sí, a gritos, una constituyente y además la renuncia de Boluarte. Bueno, ahora por la cantidad de fallecidos que hay, yo creo que la señora Boluarte debiera renunciar. Yo tenía mucha esperanza en la primera mujer presidenta y yo siento mucho dolor. Y yo se lo dije, me acerqué y le dije, su responsabilidad es ser la primera mujer presidenta y esta primera mujer presidenta no ha estado a la altura. Entonces vamos a ver, si renuncia, la sucesión constitucional es la que corresponde al presidente del Congreso. Bueno, y este viernes se celebró un Consejo de Estado en el Palacio de Gobierno. Este tipo de reuniones se reservan para situaciones de extrema gravedad y a ellas asisten los 3 poderes del Estado y otros organismos como la Defensoría del Pueblo. Vamos a Lima, donde se encuentra Jimena de la Quintana, quien ha estado siguiendo paso a paso la crisis política e institucional de Perú desde el principio. Jimena, una situación bastante complicada. Y por más medidas, más acciones que tome el gobierno, pues la violencia no cesa en perjuicio de la ciudadanía y ahora estamos hablando también hasta de turistas extranjeros. Muy complicada la situación. Jimena, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿cómo estás? No, lamentablemente las muertes, como lo dijiste tú al principio, han ido en aumento.
y lo dijiste tú también, en este momento acaba de terminar un Consejo de Estado. El Consejo de Estado, Rafa, es el órgano que reúne a las autoridades de los tres poderes del Estado, a las más altas autoridades de los tres poderes del Estado. Esto es el Poder Ejecutivo, representado por la presidenta Dina Boluarte, el Poder Ejecutivo, representado por la presidenta Boluarte, el Poder Legislativo, representado por José Williams, el presidente del Congreso, y el Poder Judicial, representado por su presidenta. También han asistido órganos de otras instituciones, como la Defensoría del Pueblo, su titular estuvo aquí, también ha estado también aquí el titular del Tribunal Constitucional, y cuando esto ocurre, cuando el Consejo de Estado se reúne, en este caso a solicitud de la presidenta Boluarte, es para tocar temas delicados, de urgencia, podemos decirlo, para el país. Terminó el Consejo de Estado, básicamente quienes le dieron la palabra o quienes declararon a la prensa dijeron que el apoyo a la policía, manifestaron su apoyo a la policía, a las Fuerzas Armadas, pidieron un cese de la violencia, pero también, por ejemplo, Elvia Barrios, la presidenta del Poder Judicial, pidió que obviamente se investiguen estos casos y estas muertes, que de hecho la Fiscalía del Pueblo, la Fiscalía, ha dicho que ya abrió una investigación para determinar en qué circunstancias ocurrieron las muertes de estas personas. Pero ha sido un día muy movido, Rafa, porque primero, como lo dijiste tú también, han renunciado ya 2 ministros de la presidenta Boluarte, del gabinete, el primer gabinete de la presidenta Boluarte ha sido de Educación y de Cultura. Los ministros de ambas carteras han renunciado, ni siquiera habían cumplido una semana en el cargo, y además el Congreso ha rechazado este dictamen para adelantar elecciones. Recordemos que hay que modificar la Constitución para ir a un adelanto de elecciones, y la Constitución solamente puede ser modificada por el Congreso de la República. Quienes votaron en contra, se han partido de alguna manera los votos dentro de las mismas bancadas. Por ejemplo, la izquierda lo que dice es que no votó a favor, pese a estar de acuerdo con las nuevas o con que se convoque pronto a nuevas elecciones, porque lo que quieren es primero incluir la posibilidad de ir a una asamblea constituyente, mientras que parte de la derecha, que también votó en contra del adelanto de elecciones, lo que dice es que no quiere el adelanto de elecciones, sino que se requieren reformas a la Constitución previas, precisas, concisas, para evitar que crisis políticas como esta vuelvan a ocurrir. Lo cierto es que el pedido en las calles, el común denominador de las protestas, es que se vaya a elecciones lo antes posible. Pero pese a este reclamo, como bien te lo decía, el Congreso ha rechazado esta posibilidad por lo pronto, porque la legislatura se ha ampliado, van a haber nuevos plenos, y hay también otros dictámenes que se refieren también al adelanto de elecciones que deberían verse. Por lo pronto, con este dictamen que se negó el día de hoy, o que no alcanzó los votos, se ha pedido una reconsideración para volverlo a votar. Y bueno, termino diciéndote lo que tú mencionaste también al principio: hay más voces que vienen de varios sectores que piden la renuncia de Dina Boluarte, considerando la forma en la que ha manejado, desde el punto de vista de estas personas que se expresan en este sentido, la crisis y el conflicto social. Sí, muy grave el hecho de que estén pasando estas cosas, y nos indica que la inestabilidad sigue sin duda alguna. Jimena de la Quintana, excelente la cobertura que has estado haciendo durante toda esta crisis. Estaba reportando en vivo desde Lima. Como siempre, gusto saludarte. Gracias, Jimena. La crisis política en Perú es un enorme problema que está teniendo repercusiones que van más allá de la vida política del país. Cientos de turistas han denunciado que están varados en sitios de fama mundial como Machu Picchu a consecuencia de los bloqueos y las protestas. Estos son algunos de sus testimonios. Y nos encontramos preocupados. Nosotros exigimos una respuesta del gobierno. Nos encontramos mal por esta situación. Ya más de 24 horas desde que nos encontramos sin comer, sin tomar agua, sin servicios básicos, lastimosamente sin protección de la policía. El Estado no nos ha dado unas respuestas al momento para poder lograr un paso a nuestros países. We have been here for over 24 hours. We don't have water. We've not been given food. And we're not being given protection. No tengo comida, no tengo baño, no tengo ducha, no tengo dinero. Estamos de viaje y nos encontramos en más de 24 horas sin poder cargar los celulares, ya nos estamos quedando sin plata, sin comida, no tenemos agua tampoco, ni las necesidades básicas.
Por acá también tenemos gente de Perú que también necesita pasar a sus destinos. Y estos son los testimonios. Y es que fueron a Perú de vacaciones a ver una de las maravillas del mundo y se encontraron con un callejón sin salida, unos